que lo puedan hacer y lo puedan hacer bien, ¿sí? Y aprendan de lo que hicieron. Claro, una pregunta, queda el de órbitas que está planeado para el próximo lunes, después Ujú. el de péndulo y después el Exacto, final. exacto. Y, Sí, ok, pero ¿qué y ya terminaríamos? ¿Como a mediados de noviembre? No, un poquito después. creo que la idea en el cronograma era como que terminamos como medio diciembre, pero medio de manera Ah, sobre virtual, como que la última entrega como que era en diciembre, una cosa así. Pero, o sea, como que no teníamos clases, pero teníamos como tiene una entrega, como la última entrega en diciembre, me parece. Creo que había quedado por ahí. Sí, lo que nos pasa en las últimas semanas, eh, voy a abrir el cronograma y les es que digo hay bien, feriados, ¿no? Bueno, pero ya fue. es que caen un par de feriados. Entonces, para el TP final van a tener como 4 semanas, pero con una clase de consultas en el medio y con una clase de presentación al final. Entonces, medio que esas 4 semanas nos mataron el cronograma. Pero, pero bueno, pero también sobre el final lo vamos a ajustar un poquito en función de cómo los veamos ustedes y cómo se superpongan con otros exámenes. Eso inevitablemente pasa, entonces el cronograma siempre termina más o menos una semana, porque, porque el día de entrega de repente tienen otros exámenes o algo así. Así que en principio, para que estaba abriendo el cronograma, y te digo exactamente. eh, Talento del campus. Perdón, estaba medio. Se me va la. Talento del campus. Según el cronograma dice que el lunes 14 es la presentación del TP final, que estaría fuera del cuatrimestre. Claro, está un día fuera del cuatrimestre la presentación. Creo que el cuatrimestre termina el viernes anterior, pero esa semana, el lunes, es feriado. Recuerden que empezamos tarde el Ahí cuatrimestre, lo ¿no? abrí. Por eso está todo medio corrido. Eso. Entonces, la presentación en principio es el lunes 14 y el cuatrimestre termina el viernes anterior o el sábado. En general termina el sábado 12. Entonces la presentación sería justo después del cuatrimestre. Nuestra idea es que esa sea una presentación oral. Es lo que hicimos el cuatrimestre pasado y funcionó bien, armar un PowerPoint y presentar los datos. Si llega a ser un problema, porque de repente un montón tienen exámenes ahí y la verdad que es un lío coordinar los horarios, como no nos podemos ir más allá en diciembre, la idea va a ser transformar eso en alguna presentación de un informe. Ahí dicen que Más. justo son tiempo, pero ahí dicen que justo tienen parcial ese día, el 14. Y de química Okay. inorgánica. Perfecto, entonces ya que estamos en esta charla, después si pueden, mándenme un mail si tienen con los exámenes que tengan y vemos cómo hacemos. La verdad que si lo podemos reprogramar, aunque sea fuera horario de clase,
a un momento en el que podamos hacer una presentación oral, a nosotros nos parece mejor. Nos parece que es menos exigencia para ustedes, que está la posibilidad de hacer alguna pregunta o alguna aclaración sobre la marcha, mientras que si entregan un informe, hay un montón de cosas que, bueno, si no las pusieron, no las pusieron, y también nos gusta la instancia de charlar con ustedes, que no hay tantos momentos durante el cuatrimestre, y, y hablar con un grupo, pero individualizarlos un poco. Entonces, vamos a intentar hacerlo oral, vamos a intentar encontrar el momento para hacerlo oral. Si, si eso se complica porque no encontramos momento entre los parciales y un momento que puedan todos, bueno, se hará una presentación escrita tipo informe. Claro, me parece que por ahí es mejor adelantarlo, no sé, 2 o 3 días. que- Quizás sí, lo podemos no hacer el sé, no sé cómo son los viernes. tiempos. Me sorprendió porque pensé que íbamos a terminar TP antes, porque como la dinámica de los TPs venía siendo bastante rápida, entre comillas, o sea, a pesar de los feriados, no venía siendo como tan largo hacer los TPs, Sí. digamos. Y los últimos son más Eh, complejos, entonces por ahí requieren más claro. clases, más tiempo. Sí. Sí, ahora estos últimos se van a ir espaciando un poquito las entregas. Pero nos pasa eso, que sobre el final tenemos dos feriados. Entonces, si, Pero se complica más. si llegamos a hacer, por ejemplo, la presentación el lunes 30, que sería el último día de clases, la única consulta que tendrían sobre el TP sería el lunes 16. Y sería una sola posibilidad de consulta sobre el TP final. O Claro, sea no, que no. para ese momento ya deberían tener no solo el tema definido, sino que un poco trabajado de forma de poder hacer consultas, y después no tendríamos una instancia en donde, qué sé yo, todas las dudas de último momento o ese tipo de cosas. Entonces nos parecía un poco jugado. Pero bueno, por ahora mantenemos el cronograma así. Ustedes avísenme los parciales que tengan. Vamos a intentar acomodar el horario. Eh, y si no se puede acomodar el horario, bueno, veremos algún otro formato de entrega o hacer algo más corto, o ya veremos cómo lo resolvemos. Eso. Ok. También tengan en cuenta que después van a tener, ¿no? En la práctica les comentaron esto de como las entrevistas. También intentamos no solaparnos con eso. Claro. Me parece que eran el 15 las entrevistas. Puede ser, sí. Hicimos lo posible por no solaparnos con eso, pero bueno, es difícil contemplar los los parciales de otras materias también. Sobre todo esto, que muchas veces caen fuera de los horarios de clase. O sea, es muy común que la gente de química ponga sus parciales fuera del horario de clase, entonces suele ser un Sí, problema. es difícil, sí. Así que, bueno, eso. Los dejo seguir a los chicos. Yo me prendí medio tarde en esta conversación. Ah, está bien. Estamos esperando para que grabes. Ah, perdón. Entonces, creo que ya estoy grabando. Me ¿Está puse a grabando? grabar, Sí, 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 puse ya a está. grabar antes. Sí, sí. Listo, joya. Entonces, bueno, la idea ahora, más que nada, sí, no los abrumamos con tanta información, pero bueno, esto ya va a quedar grabado. Es explicarle lo que van a tener que tener para la clase que viene. ¿Sí? Es como lo que ya van a tener preparado, los materiales, la idea, y también, ¿sí? Puede hasta ya estar preparado el material que van a trabajar, ¿no? Pero por lo menos que de entrada tengan la idea de lo que vamos a hacer la clase que viene y vayan consiguiendo los materiales en su casa, o
bueno, la idea capaz no es que vayan a comprarlos, sino que revoleen un poco ahí a ver qué tienen, para poder hacer la práctica esta que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es péndulos. Vamos a analizar el péndulo, vamos a analizar la dinámica, vamos a contar periodos, vamos a hacer demás cosas que todo eso lo vamos a explicar bien la semana que viene. O sea, le vamos a dar las instrucciones, el TP lo vamos a subir la semana que viene y le vamos a explicar demás cosas que tienen que ver con la guía en sí. Pero hoy, o esta parte por lo menos, va a ser el setup experimental para que ustedes ya se vayan anticipando, ¿no? Porque, bueno, no tenemos el pañol acá atrás como para agarrar las cosas y listo, poner a medida, así que, bueno, tienen que ingeniarse ustedes para conseguir estas mismas cosas que, bueno, tendríamos en español originalmente. Así que ustedes ya vieron péndulo, en la teórica, la práctica supongo también, que venía de la parte de oscilaciones. Entonces, como ya les dije recién, lo que vamos a hacer en una primera instancia va a ser medir el periodo de un péndulo. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que si tienen este dispositivo que consiste en una soga y una masa atada en una punta, al hacerlo oscilar, ustedes ven que si calculan la dinámica de este sistema a partir de las ecuaciones de Newton y luego hacen una aproximación de pequeñas oscilaciones, pueden llegar a una resolución de esta ecuación diferencial, la cual tiene una solución de tipo armónico. ¿Sí? Es un movimiento armónico simple que describe alrededor de la posición de equilibrio. Entonces van a tener tipo un coseno o un seno que describe la posición en función del tiempo. En este caso la posición la estamos midiendo como el ángulo apartado respecto de la posición de equilibrio. ¿Está bien? En ese, por ejemplo, ese dibujito que tenemos ahí del péndulo. Entonces, a partir de analizar la dinámica que quedó de esta ecuación diferencial, lo que obtenemos es que la frecuencia de oscilación o la velocidad, ¿sí? Con la cual oscila este péndulo alrededor de la posición de equilibrio va a estar dado por, bueno, omega cuadrado, que es omega, ¿sí? Omega cuadrado va a ser G sobre L, ¿está bien? O sea, la gravedad sobre el largo de la cuerdita que sujeta el péndulo, ¿sí? ¿Todo esto más o menos se lo acuerdan un poco? ¿O no? Yo vi que lo vieron con Pablo, así que más o menos, no sé hace cuántas clases lo vieron, pero yo vi un poco y sé que lo vieron. Cualquier cosa que tengan duda acá de esto, también pueden preguntar, no hay drama. Y lo podemos responder, pero nada, es sencillo, ¿sí? Es solo eso, es que la frecuencia con la cual oscila, o la velocidad con la cual oscila este péndulo alrededor de su posición de equilibrio, solo tiene que ver con la gravedad del planeta en donde está, es decir, acá de la Tierra, eh, y de el largo de la soguita que lo sostiene, ¿sí? No depende de la masa, ¿sí? Que es una cosa muy, muy, muy piola de observar de este sistema. Entonces, bueno, perfecto lo que tengan claro, si no, también esto sirve como un poquito de repaso. Así que a partir de esto, podemos sacar el periodo, despejando, ahí como tenemos ahí abajo, y va a estar dado por esa ecuación. Así que el periodo para un péndulo, ¿sí? Siempre va a ser una constante. O sea, lo único que me importa a mí es qué tan largo es la soga y cuál es la gravedad del planeta donde lo estoy haciendo oscilar. Así que eh, nada, nosotros podemos medir ese parámetro a partir, bueno, de nuestro experimento. Entonces, otra cosa me olvidé de decir. Sí, creo que esto es más o menos la intro que es teórica, pero bueno, la cuestión es que van a tener la guía, que se la vamos a subir la clase que viene, o sea, se las vamos a explicar la clase que viene, bien, y todo esto lo vamos a hacer de grupos de 3. ¿Bien? Entonces tienen que de alguna manera coordinarse para juntarse de a 3 y bueno, y formar un grupo. Yo hice una planilla que creo que ahí la paso. Perdón, aclaro una cosa cortita. Juntarse no significa juntarse. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Juntarse virtualmente, Sí, una eso. junta virtual.
Así que, bueno, ahí pasé una planilla donde lo ideal es que la gran mayoría de grupos sean de A3, ¿sí? Que muy, pero muy poquitos queden de 2 por ciertas cuestiones, que no haya 0 grupos de A1, ¿sí? Eso seguro. Pero bueno, ahí tienen para llenar. Les puse otra columna más por si quieren, no sé, poner ejemplo, poner su mail, porque no se conocen y se van poniendo ahí de manera al azar en grupos y coordinar. Eso lo manejan ustedes. Creo que también les podemos abrir en el campus, en el foro, a un topic ahí para que puedan intercambiar. No sé, no tengo grupo, quién se suma, algo así le podemos abrir, ¿no, Juan? Eh, Algo para que puedan charlar. Así que listo con eso. Así que bueno, para la semana que viene también tiene que tener el grupo ya formado, también en esa lista. Es verdad, es difícil formar un grupo de 3 y están todos de manera individual en sus casas, pero bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos fomentar eso, ¿sí? Para que se les sea más sencillo. Y si hay grupos no formados la clase viene, bueno, repartimos, vemos qué hacemos. Bien, entonces, eh, el péndulo ¿sí? Lo vamos a hacer de manera casera y estuvimos pensando y buscando algunas cosas y acá les vamos a presentar 3 opciones, ¿sí? 3 formas de poder hacer este péndulo. Entonces, que se las voy a contar ahora después. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es de qué manera vamos a medir esta oscilación, ¿sí? De qué manera vamos a describir la dinámica de este sistema. Entonces, en primera instancia lo vamos a filmar, ¿sí? Vamos a filmar el movimiento del péndulo, ¿sí? Con una cámara, que puede ser la del celu, puede ser una webcam, puede ser, no sé, una GoPro, lo que tengan ahí para filmar, pero bueno, que siempre sea de la mejor calidad posible, ¿no? Porque, bueno, necesitamos la mejor resolución para tener el mejor experimento posible. Si tienen un celu malo, bueno, capaz siempre hay alguien en la casa que tiene un celu mejor que el de UNES, ¿no? Entonces se lo roban un segundito y bueno, y después van y filman su experimento y después se lo devuelven, ¿está bien? Pero la idea es tratar de conseguir eso, ¿sí? La mejor forma de filmar. Dado que son 3, pueden medio organizarse, ¿sí? De esa manera. Capaz uno del estrés tienen el mejor celu, entonces, bueno, filma ese y listo, ¿no? Pero bueno, también hay otras cosas que considerar a la hora de ser el que filma, ¿no? Que tener todos los elementos y eso. Y bueno, este video lo que vamos a hacer es analizarlo con un software que se baja online, es gratuito. eh, no sé si es libre, pero seguramente es gratis. Está para Windows, está para Mac y está para Mac, no me acuerdo, pero creo que sí, y está para Linux también. ¿Está bien? Es muy fácil de instalar todo eso, pero eso también se lo vamos a contar la semana que viene, ¿sí? Para no abrumarles de información, les vamos a contar cómo se usa bien y todo eso. Entonces vamos a usar un software en el cual vamos a cargar este video. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta para poder medir, ¿sí? O para caracterizar todo este experimento que vamos a hacer es que vamos a tener que medir la soguita, ¿sí? Con la cual vamos a estar el péndulo. Entonces, bueno, pueden tener cualquier regla común, ¿sí? Una estándar o cinta métrica, ¿sí? No sé si muchos tengan cinta métrica en sus casas, yo tengo de casualidad, pero bueno, cualquier cosa que tengan ahí para medir va a ser útil. Si por casualidad no tienen algo para medir, pueden capaz llegar a usar algo como un patrón de referencia, pero acá hay un problema. La cuestión es que vamos a tratar de experimentar varios largos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un péndulo de 50 centímetros, después uno de 60, después uno de, no sé, 70, eso después lo vamos a ir charlando cómo lo variamos. Pero la cuestión es la siguiente. Si usan tipo algún patrón, capaz va a ser difícil hacer esos otros setups. ¿Está bien? Entonces lo ideal es que bueno, tengan una regla. Y si no, van y se compran una regla, seguramente les va a servir en algún momento de su carrera, una regla, ¿está bien? Pero bueno, tampoco es que queremos que vayan y gasten en esto, ¿sí? Sino que sea con las cosas de su casa. Y en cuanto a la masa, también vamos a experimentar con distintas
cantidades de masa, ¿sí? Le vamos a modificar la masa a este péndulo. Entonces acá es donde más se complica, ¿no? Porque muy pocas personas capaz tengan una balanza en su casa o cosas que sepan cuánto pesa y bueno, ¿cómo es? Y bueno, poder eso también utilizarlo como péndulo. Entonces acá va a estar complicado, pero lo que yo recomiendo al menos, y no sé qué, capaz si alguien tiene algún comentario más, es que bueno, usemos cosas como, no sé, como, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Como proporcionales, como, por ejemplo, primero lo hago con una cosa que sé que pesa tanto y después lo hago con otra cosa más de igual peso, ¿no? Entonces ya sé que es 2 veces la masa. Entonces, para una masa, una de esas masas mido, para otra de 2 de esas masas mido, y bueno, me tiene que dar lo mismo, ¿no? Porque dijimos antes que no dependía del peso. Por ejemplo, acá, yo que tengo uno, no sé, por ejemplo, le puse lentejas adentro, ¿está bien? Entonces, qué sé yo, pondría 2 cucharadas de lenteja y después le pondría 2 más y así, no sé, por ejemplo, podría ir cambiando la masa. Entonces, eso en cuanto a la masa, ¿sí? Y bueno, por último, cuando tengamos todo esto listo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es todo el análisis, que bueno, eso lo vamos a hacer después de haber, eh, ¿cómo es? Habiendo utilizado el tracker y bueno, con las cosas que le vamos a contar después, así que tranqui con eso. Entonces, como 3 propuestas que son un poco distintas entre sí, eh, les presentamos en primer lugar utilizar un cuerpo pequeño, ¿sí? Atado a una soguita, que ahora se las vamos a detallar bien, un cono de papel y una botella, ¿sí? Cortada a la mitad, la mitad de la que tiene la tapa. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a utilizar la primera propuesta de un cuerpo pequeño, que puede ser, por ejemplo, una piedra, no sé, van a su casa, al patio, abajo, no sé, donde vivan, y buscan capaz una piedrita y un hilo, ¿sí? Una piedrita, por ejemplo, puede ser algo así, no sé, yo tengo esta, creo que es un pedazo de cuarzo, creo que me lo robé ahí de la facu. No me lo robé, me lo regalaron en la noche en los museos, creo. Y bueno, pueden tener alguna piedrita así como es, que sea uniforme, ¿sí? Que tenga todo el mismo color, ¿sí? De todos lados. ¿Por qué? Porque la cuestión es que cuando la va a pendulear, capaz gire, y yo lo que necesito es que siempre se vea como la misma imagen, ¿sí? Ahora, capaz, a ver, lo voy a explicar ahora. El tracker lo que hace es eh, seguir, seguir como es la masita que yo le estoy mostrando de manera tal que lo rastrea en cuanto a su contorno. Por ejemplo, tiene un contorno oscuro y bueno, y está la piedrita blanca que está oscilando de un lado al otro, entonces el tracker automáticamente la va a seguir. Entonces necesitamos que eso sea totalmente homogénea para que, por ejemplo, si da la vuelta, si se gira un poquito, la siga traqueando, ¿no? Si de un lado es amarilla, del otro lado es azul, nada, cuando gire la va a dejar de traquear, ¿está bien? Entonces, por eso es que necesita que sea todo así uniforme. Capaz el problema con esto con la masita es que cuando queramos variar la masa, vamos a necesitar otra, ¿sí? O sea, esta piedra ya no me sirve, necesito, no sé, otra más grande, qué sé yo. Entonces, ahí capaz se puede llegar a complicar, pero sí mientras encuentren algo que vaya de, de ese... estoy leyendo ahí lo de coleccionar piedras. Yo también tengo 40.000 y bueno, ahora también sirvió esto lo de las piedras. Y ¿cómo es? Lo que decía lo de la masa es que, bueno, ahora que cuando tenga que usar otra masa, bueno, estos ya está, como que se va a complicar, entre comillas, de que no va a ser exactamente el mismo setup, ¿está bien? Como que la van a desatar, van a atar otra cosa, entonces van a cambiar levemente el setup experimental, que no es lo indicado, pero bueno, si es lo que tenemos, vamos por eso. Entonces, y lo que vamos a hacer al fin y al cabo es, bueno, para una masa en especial que elijamos, por ejemplo, esta acá, ¿sí? O la piedrita esa que hizo Aye ahí, bueno, medir distintas longitudes. Entonces vamos a tener el hilo atado
en un, ¿cómo es? En un soporte o lo que sea que pueda llegar a oscilar. Y vamos a tener que tener, como ya había dicho, atrás, un fondo que haga contraste con la masa. Y también, se me fue algo que creo que quería decir. Bueno, lo de las distintas longitudes. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, por ejemplo, desatarlo un poco y atarlo con un poquito de longitud más corta, etcétera, veces, la cantidad de veces que queramos hacer las mediciones con distintas longitudes. Entonces, en cuestiones generales que van a ir para todos los videos, perdón, para todos los diseños experimentales que ustedes propongan o imiten de lo que le estamos diciendo, es que el celular, cuando, por ejemplo, si filman con celular, el celular tiene que estar grabando en forma horizontal, ¿sí? No vertical. Porque nada, el tracker cuando lo graban en vertical, el tracker te lo gira, ¿está bien? Así que sí o sí graben en forma horizontal para que, bueno, después no tengan que grabar de vuelta cuando suban el video al tracker y se dan cuenta nada, de que está al revés el video. Em, ¿Qué más? Bueno, y fijo, ¿no? Lo más posible fijo, posible para que no se les mueva la medición y no estén midiendo cualquier cosa, ¿está bien? Eso es intuitivo, obviamente, pero la idea es dejarlo, no sé, por ejemplo, apoyado en una mesa, con algún soporte o lo que sea. O si no tienen nada a esa altura, bueno, filmen ahí, aguanten la respiración como hacen los francotiradores, se quedan ahí y bueno, después largan todo y nada, ahí está la filmación, ¿está bien? Después capaz lo pueden cortar el video, lo pueden editar un poco con algún programita, pero la idea es que ya la misma grabación la suban y listo. El mismo tracker igual creo no hace falta, porque el mismo tracker selecciona fragmentos de video, así que eso capaz no se tiene que preocupar tanto, ¿está bien? Si hay una parte que no está bien grabada o lo que sea. Bueno, también con lo que decía antes del fondo, ¿sí? Del fondo y el péndulo que vamos a tener oscilando delante de él, que trate de tener el mejor contraste posible, ¿sí? Para mejorar ahí la filmación. Y otra cosa que también es importante es poner, como ven ahí, que hay una reglita colgando, no es porque pintó ahí nomás, sino porque necesitamos una referencia para poner, para decirle al tracker cuáles son las escalas en las que estamos trabajando, ¿no? Que esto acá que estamos midiendo es, no sé, 50 centímetros. Entonces, bueno, él ya va a saber qué es lo que está recorriendo la pelotita, la piedrita, en función del tiempo, ¿está bien? O sea, nos va a dar en las escalas en las que estamos trabajando la posición de esta pelotita en función del tiempo. Para este dispositivo, ¿sí? Lo que necesitamos es una cosita más antes. Bueno, acá lo único que usamos fue hilo y piedra, ¿no? Entonces, hilo puede ser cualquier tipo de hilo, ¿está bien? Un hilo de coser, un hilo, ¿cómo es? Ese que es un poquito más grueso. No sé de qué era ese hilo ayer, era como el de la pizza, ¿no? Sí, ese es de la pizza. Sí, no, Bueno, yo tenía otro. se piden una pizza, comen y bueno, y justo les queda el hilo ese. Busquen algo en sus casas que vaya por ese lado, ¿está bien? Traten de que sea lo más grueso posible, ¿está bien? Y importante, muy importante, que no se estire. ¿Está bien? No tiene que ser elástico, ¿no? Porque si no, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasaría si se estira el hilo? Se agranda L. Claro, el L modifica, ¿no? Y para nosotros obtener lo que obtuvimos antes, el L era constante, ¿está bien? Entonces, importante que el hilo no se estire. Claro, sería otro tipo de problemas que no estamos interesados en describir, ¿sí? Que sería como un resorte oscilando. Entonces, este otro dispositivo consiste en un cono de papel en el cual, nada, es muy fácil, ¿no? Agarran
en cualquier hoja, ¿sí? Capaz lo más dura posible mejor, la hacen cono. En vivo seguro no me sale. Ah, sí, sí me salió. La hacen cono, entonces lo que hice ahí, ¿sí? Este lo hice yo, agarro más o menos ahí, corto, así, de esta manera, y me queda el conito. ¿Está bien? Entonces acá, ¿sí? Donde está abierto, le meten cinta y después le pasan con un punzón, con una lapicera, una aguja, lo que sea, le perforan esos dos costaditos y le pasan el hilo. ¿Está bien? Entonces, lo importante acá es tener algún lugar, ¿sí? Puntual donde, eh, donde vamos a traquear la imagen. Los dispositivos son opciones, ¿está bien? No tienen que hacer sí o sí los tres. Son opciones que les estamos dando para que se ingenien con lo que tienen en su casa. Por ejemplo, no son coleccionistas de piedras, entonces, bueno, agarran un papel y hacen el del Kona, ¿no? O son coleccionistas de botellas y hacen el que va a venir después ahora. Así que son opciones. También eh, está abierta la cuestión a que también propongan algunos de ustedes que capaz puede funcionar y capaz no se nos ocurrió. ¿Está bien? Eso también. Así que, bueno, en la cuestión de esto del cono, tiene que tener, fíjense en la punta, ahí se ve que está como en negro, está pintado negro, si agarran un marcador, le pintan toda la puntita, porque eso va a ser lo que vamos a traquear, ¿sí? Al tracker le vamos a decir, bueno, mirá, buscale, ¿sí? El lugar este que estaba pintado en negro, entonces lo va a seguir. Y lo que está bueno del cono es que justo le pueden ir tirando cosas adentro. Acá tengo el que hice. Si no se me cae, ayer lo estaba probando y se me cayó todo lo de adentro. Entonces, por ejemplo, lo atravesé así al medio y lo até así, de esta manera. ¿Está bien? Entonces, bueno, y ahí lo hago oscilar. Hay unas cosas que son contras del cono, ¿sí? Que capaz en la piedrita no pasaba. El cono, lo que me pasaba a mí es que me hacía este movimiento, ¿sí? Me hacía este pivot. ¿Y qué pasaría? ¿Qué sería lo malo de que haga esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no tendría que hacer eso? Cuando analizamos, ¿sí? el péndulo, ¿sí? ¿Cómo oscilaba? ¿Oscilaba en cualquier dirección? ¿O qué hacía? ¿Dónde era el movimiento? No, solamente en 2 dimensiones, en un plano. Claro, solo hicimos las cuentas para X, Y, ¿no? Y después R tita, pero todo estaba en X, Y. Z, ni ¿no? Nunca vimos Z. Entonces, para llevar a cabo las hipótesis con las cuales planteamos las ecuaciones, bueno, todo tiene que estar oscilando en el plano XY. ¿Está bien? Entonces, lo ideal sería que no haga eso. No va a pasar nada porque, bueno, medio que vamos después eh, como analizamos el periodo, todo va a ser periódico, por más que haga un pequeño pivoteo. No va a haber drama con eso, pero lo ideal es que sea tal cual estuvimos haciendo las ecuaciones para que sea lo más verdadero posible, ¿está bien? Lo más fiel al problema inicialmente propuesto. Y esto es una complicación de esto, ¿está bien? Más que nada la complicación es porque tiene estos dos hilos acá, ¿está bien? Entonces, si los pueden atar de alguna manera, ¿sí? Van probando esto, ¿sí? Esto está a modo, esto fue experimental, ahora el otro tiene un solo hilo que les voy a mostrar. Pero bueno, otra cosa que les quería mostrar era que acá se le puede variar la masa porque le pones cosas adentro. Yo le puse, por ejemplo, garbanzos. Entonces le voy poniendo garbanzos, un poco más, 2 cucharadas de garbanzo, 4, y bueno, entonces ese va a ser mi patrón de masa, ¿está bien? Entonces así voy variando la masa. Y lo mismo, bueno, vamos a hacer obviamente para distintas longitudes. Así que bueno, vamos a ir viendo, si tiene esta configuración de 2 hilos, bueno, ¿de qué manera voy a ir variando esa longitud, ¿no? Lo voy, por ejemplo, atando un poquito más arriba, ¿sí? Etcétera, para que pueda hacer esa variación.
Y las mismas cuestiones con lo anterior, ¿no? Lo de la filmación y todo eso. Como último, pensamos también esto de tener una botella, cortar la mitad, ¿sí? Es este acá. En este caso le puse lentejas, ¿sí? Tengo toda la dietética acá en casa. Así que lo que puedo ir haciendo es, por ejemplo, lo mismo que hice antes. En vez de poner garbanzo, le pongo cucharadas de lenteja. Entonces, eso es mi patrón de medición. Entonces, para tanta masa de lenteja y para tanta otra, bueno, todo tendría que dar igual, ¿no? Lo que tiene que tener en cuenta es que la tapa, por ejemplo, esta acá que es amarilla, ¿sí? Tiene que ser todo un único color. Es raro que no tenga un único color, pero bueno, que sea algo que contraste también con el fondo. Supóngase que, por ejemplo, mi tapa era blanca, ¿no? Y solo tengo fondos blancos, pues no sé, no se me ocurre nada más. También, por ejemplo, pueden agarrar, por ejemplo, un poquito de cinta. O sea, acá yo tengo cinta hiladora. Le ponen ahí un poquito de cinta. Y listo, y ahí tienen una tapa negra o la pintan, lo que sea. ¿Sí? Se las ingenian, pero yo les tiro un montón de tips. Así, súper sección utilísima. De cómo, por ejemplo, traquear la tapa que va a estar siendo de nuestro péndulo, ¿está bien? Entonces, acá lo que hice para este es hacerle unos orificios a los dos costados y el hilo en esta oportunidad, ahí, contrasta, lo até en forma de B, ¿está bien? Para que quede un único hilo oscilando. Entonces esto lo que hizo, cuando lo probé así, fue que no pivoteé tanto, ¿sí? Que pivoteé mucho menos que pasaba con el cono. ¿Está bien? Con el cono lo dejé así como para probar y este fue un poquito menos pivoteador. Así que lo tienen como consejo ahí para, para su experimento. No sé si me olvidé otra cosa. Cualquier cosa, decime Aye. Entonces, bien, precauciones, ¿sí? Ya hablamos sobre la cuestión de que no pivotee, ¿sí? De que se mueva lo más paralelo posible a ese plano XY que vamos a estar definiendo. La cámara también, ¿sí? Recuerden de ponerla lo más paralela posible a ese plano de oscilación del péndulo. Si, por ejemplo, justo, no sé, por cómo ataron el hilo, les oscila de una manera así un poquito transversal. Bueno, ubiquen la cámara de esa manera, entonces van a tener justo, va a estar justo paralelo a ese plano de oscilación, ¿no? No siempre el plano de oscilación es en el que justo ato el hilo, el que tengo el caño arriba, ¿no? Traten de medir eso un poquito o ajustar para que sea lo más prolijo posible. Entonces, en cuanto a las cuestiones experimentales, cuando ya tengan el péndulo, ¿sí? Deciden uno de estos tres. Entonces, antes de empezar a grabar, bueno, tienen que tener estas cosas que elegimos, este setup más o menos armado. Y acá lo que le decimos es que, bueno, que cuando larguen el péndulo, ¿sí? Lárguenlo obviamente de un ángulo pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo largar de acá, de 90 grados, por ejemplo? Y porque la aproximación que hicimos vale solo para ángulos pequeños. Claro, si no nos vamos a salir de esa aproximación que es la que nos está definiendo las ecuaciones que estamos queriendo escribir, ¿no? O sea, ahora, todo esto vale para pequeñas oscilaciones. Entonces, ¿cuánto es un ángulo pequeño? Ya que estamos hablando de dejarlo de un ángulo pequeño. ¿Cuánto es un ángulo pequeño? Aproximadamente Sí, aproximadamente. ¿Cuánto es un ángulo pequeño? 15, Sí, 5. sí. 30 grados, a lo sumo. Perfecto, eso lo van a definir ustedes, pero sí, la cuestión es que sea chico en el sentido de que eh, no sea esto acá, más o menos, esto así, me parece ya es medio grande, más o menos chico. Hay una forma de ver qué tan pequeño es un ángulo, ¿sí? No pretendemos, creo que por lo menos ahora capaz no pretendemos eso, pero sí, como más o menos darle esta inclinación que creo que son 10 grados, algo así, va a estar bien. ¿Está bien? Y otra cosa es, bueno, no empujarlo, ¿está bien?
Eso que lo pusiste vos, Salle, imagino que es para no cambiar, para que no darle inestabilidad, ¿no? O para que... Bueno, igual la cuestión es lo siguiente, ¿no? Nosotros, una cosa sería eso, ¿no? Porque si lo empujamos capaz se puede salir medio del plano y todo eso, pero también, ¿sí? Para dejarlo oscilar con velocidad inicial cero, ¿no? Y a partir de un tita cero, y tendría que llegar a ese mismo tita cero, ¿está bien? ¿Sí? Más que nada por la cinemática, imagino. Así Claro, que, sí, o sea, lo puse por las dudas, por si a alguien se le ocurría o lo que sea, pero claro, o sea, como supuestamente tiene que partir de ese punto con velocidad inicial cero, porque si no va a abarcar un ángulo mayor cuando vuelva, se te va a cambiar el ángulo. Entonces lo que nadie, como, aunque sea chiquito, como que sea simplemente soltarlo, o sea, en sus extremos, para que no abarque más después. sí, o sea, en cuestión experimental capaz el periodo no le va a pasar nada, pero sí, lo ideal es que ya de entrada ya tengan todos los ángulos eh, iguales, ¿sí? La amplitud como que sea la inicial, por así decirlo. Bueno, y otras cosas, la cámara fija, ¿sí? Como que ya les dije, o filmando así casi sin respirar, aunque creo que es una mentira eso, que una vez creo lo escuché, pero bueno, no importa. Yo ayer lo probé y hice eso de no respirar y me dio que me dio un poquito más de estabilidad, ¿no? Además que tengo un Parkinson en las manos, entonces la única manera de hacerlo bien así prolijito, y me salió, o sea, cuando lo analicé me salió bien, o sea, se veía bien y no se movía mucho la cámara, fue de esa manera. Si lo empujas, solo lo único que estás haciendo es cambiar la amplitud, en realidad, ¿está bien? O sea, la amplitud con la que va a oscilar en cada movimiento. Es solo eso, pero no importa, ¿sí? Es un pequeño detalle. Pero lo ideal siempre es dejarlo libre. Y bueno, y la referencia. Acá lo que tenemos es este que grabó Valle, ¿sí? Con el primer setup, con la piedrita de pizzería atada, con el hilito de pizzería. Y ven que ella puso el fondo para que haga contraste con la piedrita. Y bueno, la regla y lo todo en un palo. ¿Qué? Sí, se ¿Pusiste el palo? pueden, no, o sea, está atado del palo del armario Ah, de me donde imagino. estoy, y tampoco se puede lograr hacer contraste porque lo que está atrás es una remera, y nada, está todo muy, muy casero, es lo mejor que pude hacer, perdón. Pero nada, bueno, o sea, si pueden tener una piedra más oscura o tal vez un fondo de una pared que tenga un color más que genere más contraste, genial. O sea, de hecho, bueno, si querés, cuento ya directamente el otro para Sí, que vean el video. O sea, ahí te lo paso. genial. La idea es que justamente tenga buen contraste porque lo que tiene el tracker, que es este programita, es que puede, bueno, eso, seguir el cuadro. Le pueden setear varias cosas, como por ejemplo las direcciones a las que ustedes tienen XY. Por ejemplo, yo usé como el palo está torcido desde el armario, usé como referencia el hilo para decir digamos, la dirección vertical en Y. Lo ideal sería que el centro del X, digamos, lo ponga, perdón, del Y lo ponga en el centro de la piedra. Y también se puede setear las distancias de la escala y en azulcito, ahora creo que lo voy a ver, lo veo chiquito acá, pero pueden A ver marcar si la después. escala que van a tener. Ahí va. Eh, Ahí ven que dice 5 centímetros, yo ahí, bueno, marqué 5 centímetros de la regla porque no llegaba a ver bien un centímetro, entonces marqué mejor una distancia mayor. Y eh, cuanto mejor sea el contraste, mejor va a tomar el cuadro que tengan de la piedrita. Ahora van a ver que va a empezar a marcar, bueno, está como que lo reproduce en cámara lenta el tracker. Y ahí empieza ya le pueden dar la opción de que lo rastree automáticamente. Por eso está bueno generar eso, o sea, para que lo haga directamente sobre el programa. Si no, usted tiene que estar marcando frame por frame dónde está la piedrita
y no es muy divertido para nada. Y cuanto mejor lo tengan, más automático lo va a hacer. O sea, hay veces que tal vez no encuentra dónde está el cuadro que tiene que seguir, entonces dice, uy, tuve un problema acá, y vos lo seleccionas automáticamente dónde está, y ya está, y sigue. Entonces a mí me pasó eso un par de veces acá, pero nada, no es que me tomó muchísimo tiempo como estar seleccionando cuadro por cuadro exactamente dónde está. Y ahí lo que pueden ver al costado de la derecha es que está marcando lo que sería la posición en X, en este caso, de ese punto que está siguiendo. Y bueno, como no tenemos un movimiento armónico simple en el sentido de que es exactamente una trigonométrica, porque tenemos el amortiguamiento, si quieren, o sea, va decayendo la amplitud, queda así. Y después lo que tienen abajo es lo que sería como la tabla de datos que va generando, que después eso vamos a mostrarles cómo bajar. O sea, en realidad pueden hacer copy-paste y pegarlo en una planilla, pero también se puede exportar, y nada, eso va a ser lo que después va a venir con el análisis. Pero bueno, queríamos mostrarles como cuál era la idea de generar el video para después analizarlo y que esté directamente todas las posiciones en el tiempo y de ahí sacar el periodo, etcétera. Sí, la idea más que nada, ahora no es que no se vuelvan locos ni locas de que, bueno, ahora como el tracker, cómo funciona, qué sé yo. Nada, eso le vamos a explicar bien la semana que viene. Tranqui, le vamos a decir, tienen que hacer clic acá, tienen que hacer clic allá, etcétera, ¿está bien? Para que lo tengan servidísimo, van, miden y registran todo lo que tengan que registrar y se copian los datos que se tengan que copiar, ¿está bien? Eso, tranqui. Ahora lo que más queremos que hagan, o sea, la tarea, por así decirle, como para la semana que viene es, bueno, buscan alguna de estas tres cosas en sus casas, tratan de hacerlo, si pueden, lo ideal sería, ¿sí? Si pueden, ya hacer el video para tenerlo listo la semana que viene para analizarlo hoy mismo. A quienes estén escuchando, viendo la grabación, yo sugeriría que vengan, ¿sí? Que sería lo ideal que vengan. Que no son obligatorias todas las clases, ¿no? ¿No hay algunas que son obligatorias, Juan? ¿O están? La idea es que la clase que viene vengan, sí o sí. Bueno, está bien, Eh, listo, joya, mejor. Sí, pues la para mí clase que es. viene sería la clase obligatoria, la que viene y la presentación. Básicamente porque esto nos interesa que lo hagan en el momento, y que en todo caso nos puedan mostrar cómo lo hicieron y consultar dudas y nosotros podamos ver cómo es el montaje, etc. Que O sea, eso quizás por el foro es complicado. bien, nada, solo filmamos el videíto, nada del tracker, eso todavía no nos importa. Nada, todavía No, nada de eso. obviamente el que quiera explorarlo está todo ahí. Por ahora nosotros con que filmen el video está bien. No, Juan, además tienen que hacer el TP todavía de órbita, ¿está bien? Sí, Estaría bueno sí, que y el pónganse con eso parcial. también. O sea, nosotros no se lo pedimos. El que quiera abrir el tracker. Pongan la pila al trabajo de órbitas y bueno, y hacer el videito, ¿no? Que va a llevar tiempo también. Primero se tienen que poner Sí. de acuerdo tres, ¿no? Tienen que buscarse quiénes son esos tres. Y después ponerse de acuerdo y después buscar las cosas, intercambiarse los videos, no sé, se arman en su grupo WhatsApp, etcétera. Van buscando, creo que estuvimos haciendo medio toda la semana, ¿no? Ayer o ¿cuánto tiempo Sí, estuvimos? sí, lo estuvimos charlando bastante. Sí, después el hecho de hacer el video en sí tal vez demora por el tema. Bueno, a mí me costó mucho poner el celular, por ejemplo, fijo y grabarlo. Así que puede llevar su tiempo armar el videito. Sí, si Aye fuera mi compañera de grupo, hubiéramos estado toda la semana, más o menos. Recién ayer hubiéramos terminado de hacer el coso. ¿Está bien? Así que les va a llevar tiempo. Más que Bueno, más si nos también venimos estuvieron escribiendo. probando distintas versiones, ¿no? Lo van a tener un poquito más masticado. También. Yo para sostener el celu en otro TP hice con un rollito de papel higiénico como si fuese un soporte. Que si pones en Pinterest soporte Perfecto. para teléfono con rollo de Sí, papel o un Sí. video en YouTube, ¿te parece? Eso fue muy útil porque sí, manejo un Parkinson también y Sí. era difícil medir todo, así que nada, Lo, datos lo que para. pasa, lo que pasa con esto va a ser lo siguiente, capaz tengan el hilo,
atado, o sea, el péndulo atado en una altura donde capaz no tenés una mesa. Yo, por ejemplo, no sé, lo cuelgo ahí medio del techo. Y capaz no tengo la mesa como para apoyarlo ahí. Entonces, capaz ahí lo único que te queda es ahí parado arriba de la silla grabando, ¿no? Se la puede ingeniar de mil maneras, ¿no? Pero son cosas. Y esa que decís está muy buena, ¿sí? Busquen soportes caseros, que hay un montón, que es el del papel higiénico, no falla. Sí. Y después tengan en cuenta de que es fácil cortar los datos. Entonces, qué sé yo, no es necesario que lo pongan en el soporte y aprieten el botón. Claro. Pueden poner a grabar, después lo apoyan en el soporte y después sueltan el péndulo y borran los primeros 30 segundos de video, después los borran. Eso es fácil de hacer en el tracker y también fácil de hacer en Python. No es ni siquiera necesario aprender otro programa. Entonces, eso ténganlo en cuenta también, que no es necesario apoyarlo y apretar. Y algo importante para que sí van a hacer el videíto lo van a hacer. La idea es hacer distintos largos de hilo y por lo menos 2 masas y, no sé, por lo menos 2 ángulos, como jugar un poquito con el ángulo y con la masa y en el momento que ustedes se convencen de eso, hacer varios largos de hilo. Entonces no es que va a ser un video. Lo que nosotros, lo que recomendamos es que la de mínima, para mí, es que jueguen un rato en su casa a armar este setup de dónde va a estar colgado, cuál es el contraste, dónde va a estar el teléfono, etc. Esa es la de mínima, o sea que estén seguros de eso. Entonces, en la clase lo que vamos a hacer es esto de, qué sé yo, probar con distintas masas y lo charlamos y lo consultamos, o probar con distintos ángulos, etc. La segunda instancia sería, si ustedes más o menos hacen esto y se convencen y quieren grabar más de un video, dicen, bueno, ya tengo todo montado. Y graban más de un video tirándolo de distinto ángulo, o con distinta masa, o con varios largos, buenísimo, se vienen con todos los videos. Lo que no, lo que es importante que no hagan es que grabaron un solo video, hicieron un bollo con el cono, lo tiraron a la basura y vienen a la clase, porque vamos a necesitar más videos. Entonces, si quieren, lo ponen todo a punto y listo, y en la clase grabamos. O bien graban muchos videos, pero no desarmen el setup, traigan el setup armado de la clase. Porque también puede pasar que ustedes dicen, bueno, este es el video que grabamos, y lo vemos en clase, jugamos un poquito y nos damos cuenta de que en realidad necesitaban más contraste, o hay una sombra que molesta, o no sé, grabaron 2 largos de hilo, pero como queremos hacer una regresión necesitamos, qué sé yo, 7 o 10 largos de hilo distintos. Entonces no se queden con un videíto, ese sería el mensaje. Graben todos los que puedan, pero además el lunes que viene ténganse el setup armado ahí al lado. Y pueden tener un setup entre 3. Digamos, no es necesario que los 3 lo tengan armado en la casa. Durante la semana pueden probar distintas cosas, si quieren dividirse el trabajo, y después eligen uno, el que más les gustó, y es ese el que van a usar en la clase. Sí, No sé con si- eso de la edición del trabajo. Recuerden que, bueno, son 3. Bueno, el que tenga las mejores condiciones puede ser el que graba, pero recuerden que después va a haber un montón de cosas más que hacer, ¿no? Todo el análisis, el fiteo, lo que sea, lo que vamos a decir la clase que viene. Nada, me digo que se pueden organizar un poquito, o el informe, o lo que van a tener que escribir, ¿sí? Lo que van a tener que reportar, bueno, se pueden organizar de esa manera, ¿no? Para hacerlo más
más comunista, por así decirlo. Sí, e intenten que también que el diseño sea discutido. O sea, que Sí, de repente se juntan un día y uno graba o todos graban y prueban distintas versiones y ese tipo de cosas. Discuten hasta que llegan a algún acuerdo de cuál es la mejor versión. Pero sí, no claven a uno solo o a una sola haciendo todo. Intenten hacerlo compartido. Eh, bueno, eso es todo. No sé, ¿alguna duda? Hoy a la tarde le subimos las devoluciones y también subimos el TP de órbitas para entregar la semana que viene. Supongo que ya lo van a mirar mañana después del parcial. Y no sé. No sé si había alguna pregunta del TP de órbitas antes. No sé si todavía están. sí, podemos aprovechar ¿cómo es? Ahora para responder dudas, pero si hay alguien, ¿no? Todavía. Sí, yo tengo dudas del de órbita. No sé si